Una despedida silenciosa. Ya no eres parte de nuestra familia, papá. Ya superamos esa etapa. Esas fueron las palabras de mi propio hijo, dichas con tono firme, mientras levantaba la copa en la cena de Navidad. El salón estaba lleno. Primos, cuñados, vecinos. Todos dejaron de cortar el pavo y masticar las papas asadas al escuchar aquello. Mireya, mi nuera, estaba sentada a su lado, con esa sonrisa ensayada, satisfecha, como si hubiera ganado una disputa de la que yo ni siquiera sabía. Solo respiré hondo. Me levanté despacio de la silla y puse un sobre blanco sobre el plato de Darío. «Feliz Navidad, hijo», un regalo de despedida. Y entonces me senté de nuevo, observando su expresión cambiar a medida que leía la primera página. Nadie en la mesa lo sabía, pero allí dentro estaba el inicio de mi respuesta. Silenciosa, pero definitiva. Esta historia no comienza en Navidad. Comienza mucho antes, cuando Teresa todavía estaba conmigo y nuestra casa estaba llena de risas, de plantas en las ventanas, de olor a café y pan caliente por la mañana. Teresa cuidaba de todo con una delicadeza única, y Darío, nuestro único hijo, creció allí, entre libros de matemáticas, partidos de fútbol y tardes ayudando a su padre en el taller. Después de que ella se fue, hace 3 años, el silencio pasó a habitar conmigo. Y, junto a él, vinieron los pedidos de Darío. «Papá, ¿podría Mireya quedarse aquí unos días? Papá, ¿no sería mejor modernizar un poco la casa? Papá, ¿has pensado en poner tu nombre con el mío en la cuenta del banco, solo para facilitar las cosas?» Al principio, pensé que era preocupación, que él estaba tratando de protegerme, de darle algún sentido a nuestros días vacíos. Pero poco a poco, los gestos comenzaron a doler. El papá se convirtió en Ramiro en las conversaciones. Las decisiones sobre la casa comenzaron a tomarse sin mí. Mireya empezó a circular por las habitaciones como si fuera la dueña, cambiando los muebles que Teresa eligió, burlándose de la alfombra antigua, llamando cursi la vajilla que guardábamos desde nuestra primera Navidad juntos. Cada comentario, cada risa contenida, era una grieta en el suelo que yo creía seguro. Y aún así, lo soporté. Lo soporté porque era mi hijo, porque le había prometido a Teresa que lo cuidaría, que mantendría a la familia unida. Soporté la mirada de lástima cuando derramaba el café, los susurros de que tal vez me estaba volviendo olvidadizo. Soporté ver mi garaje, mi refugio, transformado en un espacio zen para yoga y videos de maquillaje. Pero cuando vi a Mireya grabando historias, mostrando el antes y después de la casa del suegro, a seguidores que nunca habían oído hablar de Teresa, algo dentro de mí finalmente despertó. Allí, me di cuenta de que no era olvido, era borrado. La semana anterior a Navidad, Darío me llamó para hablar. Su voz era suave, casi teatral, y decía frases como: «Usted necesita un lugar más tranquilo. La casa es muy pesada para alguien de su edad. ¿No sería mejor estar en un lugar donde lo cuiden bien?» Con cada frase, mi estómago se revolvía. El tono era dulce, pero el veneno venía junto. Y lo peor, reconocí esas palabras. Eran de Mireya. Era ella quien quería la casa. No para vivir con nosotros, sino para vivir sin mí. Ella quería que yo desapareciera. Fue esa misma noche cuando llamé a Vicente Almazán, mi viejo amigo de la época de la Facultad de Ingeniería. Hoy es abogado de patrimonio y, a diferencia de mí, nunca se jubiló. Le expliqué todo, cada detalle, los cambios en la casa, las conversaciones, los documentos que Darío me pedía que firmara sin leer. Vicente no dudó. Me pidió que reuniera todo: cuentas conjuntas, capturas de pantalla de mensajes, recibos, grabaciones, y dijo con toda la calma del mundo: «Ramiro, si ellos quieren jugar sucio, tú vas a jugar limpio, pero vas a ganar». Por primera vez en meses, dormí con la conciencia tranquila. Los días siguientes fueron un torbellino silencioso. Pasé las tardes en mi taller, pero en lugar de madera, trabajaba con papel. Organicé pruebas. Mireya solía hablar demasiado alto por teléfono, y mi celular siempre estuvo cerca. Cada plan, cada frase suya sobre internarme, venderme la casa a mis espaldas, estaba grabado. Yo lo tecleaba todo despacio, en silencio, mientras ellos salían a cenas caras pagadas con mi tarjeta.
Cada noche me convertía menos en un viejo desechable y más en el arquitecto de mi propia justicia. El día 24 por la tarde, todos llegaron con las sonrisas preparadas. Los cubiertos de plata de Teresa estaban sobre el mantel blanco. El olor a pavo llenaba la casa, mi casa. Me senté en la cabecera de la mesa, como siempre había hecho. Nadie se dio cuenta de que esa sería mi última cena allí, pero yo lo sabía. Estaba preparado. Con cada brindis, con cada risa falsa, observaba. Creían que estaba a punto de ser derribado, pero lo que venía era lo contrario. Antes de continuar, ¿has pasado por algo similar? Dime desde dónde me escuchas. Tu mensaje puede darme fuerza para seguir contando. Cuando Darío levantó la copa y dijo esas palabras, ya no eres parte de nuestra familia. La sensación fue la de un puñetazo en el pecho. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. La voz firme, el rostro inexpresivo como si fuera solo un comunicado administrativo. Los invitados se miraron, avergonzados. Una de las primas dejó caer la servilleta en su regazo. Mi cuñada desvió la mirada. Y yo, allí sentado, miré a los ojos de mi hijo y me di cuenta. Él creía que estaba haciendo algo valiente. Creía que aquello era evolucionar. Era Mireya hablando por él. Era ella quien siempre tuvo esa obsesión por dejar el pasado atrás. Mireya se mantenía serena, con esa sonrisa que no le llegaba a los ojos. Su mano reposaba ligeramente sobre el brazo de Darío, como si dijera, «Estoy aquí, dímelo todo». Lo que ellos no sabían, o quizás sabían, pero no imaginaban las consecuencias, era que yo no reaccionaría con gritos, ni con escándalo. No levantaría la voz, ni pediría explicaciones. Solo deslicé el sobre blanco hacia Darío, con un «Feliz Navidad», tan tranquilo que lo desconcertó. Él tomó el sobre con desdén, quizás esperando una carta triste, una disculpa, o una herencia anticipada. Pero allí dentro había otra cosa. El silencio en la sala fue roto por el ruido seco del papel al ser sacado. Los ojos de Darío se entrecerraron. Leyó la primera página y frunció el ceño. Leyó la segunda, la tercera, y entonces palideció. El rostro que hace poco exhibía superioridad, ahora estaba tenso. Mireya se acercó, tomando las hojas de su mano. Su expresión se deshizo en segundos. Vi sus labios moverse sin emitir sonido. El contenido era claro. Una orden de desalojo legal, emitida en base al fideicomiso de la casa. Algo que yo había creado meses antes con la ayuda de Vicente, precisamente para este momento. Los papeles también incluían la congelación de las cuentas conjuntas, que Darío aún usaba sin mi consentimiento, y el Nuevo Testamento, excluyéndolo de cualquier derecho sobre el inmueble o el resto de los bienes. Pero el golpe más certero era el dossier. Recibos, mensajes impresos, audios transcritos, mostrando el plan de ellos de declararme mentalmente incapaz y transferir todo a sus nombres. Aquello no era un simple contraataque. Era la prueba de que, a pesar de mi edad, mi mente seguía lúcida y mi dignidad intacta. Los invitados comenzaron a agitarse. Las tías se acercaron para leer lo que estaba sobre la mesa. Uno de los primos movía la cabeza, incrédulo. Mireya intentó contener la fuga. «Esto es un malentendido», decía temblando. Pero ya era tarde. Linda, mi cuñada, tomó una de las hojas y leyó en voz alta. Transcripción de audio. Mireya diciendo, si Ramiro se cae por la escalera, mejor aún. Menos complicación. Un silencio cortante cayó sobre la sala. Nadie sabía qué decir, ni yo, porque aquello ni siquiera era la peor parte de lo que había oído en los últimos meses. Darío, ahora sin color en el rostro, intentaba recuperar el control. «Todo esto es manipulación», gritaba. «Mi padre está confundido, no sabe lo que está haciendo». Pero nadie lo creía. Todos habían visto mi postura en los últimos años. Sabían quién cuidaba la casa, quién pagaba las cuentas, quién mantenía el jardín limpio y arreglaba el tejado en las lluvias. Era yo. Siempre fui yo. Incluso de viejo, incluso después de todo. Era imposible decir que estaba senil. No después de ver esos documentos, organizados con precisión de ingeniero. La sala se transformó en un campo de batalla de palabras. Mireya lloraba, diciendo que solo quería lo mejor para mí.
Darío alternaba entre gritar y pedir disculpas, intentando convencerme de no exagerar. Pero ya era demasiado tarde. Ellos habían cavado su propio agujero. Yo solo entregué la pala. Permanecí sentado, observando los rostros a mi alrededor. Algunos con lástima, otros con vergüenza, otros en silencio absoluto. Y allí, en toda aquella confusión, me di cuenta. Mi giro ya había ocurrido. Y ni siquiera necesité levantar la voz. El sobre todavía estaba sobre la mesa, pero ahora parecía pesar toneladas. Los invitados comenzaron a levantarse lentamente, como quien presencia algo que ya no tiene vuelta atrás. Algunos me abrazaron, en silencio. Otros evitaron mirarme a los ojos. Pero la mayoría salió de allí entendiendo quién realmente tenía razón. Y quién, por codicia, intentó borrar a un hombre justo de su propia historia. Si has llegado hasta aquí, cuéntame en los comentarios. ¿De qué ciudad o país sigues esta historia? Saberlo me ayuda más de lo que imaginas. Cuando los últimos invitados abandonaron la sala, el ambiente parecía otro. Lo que antes era una cena de Navidad, se convirtió en una trinchera de silencios, hojas esparcidas sobre el mantel blanco de Teresa, y miradas perdidas tratando de entender lo que acababa de suceder. Mireya se alejó de la mesa, con los ojos rojos, intentando llamar a alguien, quizás a un abogado, quizás a sus padres, a quienes nunca les gustó mucho la idea de vivir en la casa del viejo. Darío se quedó quieto, mirando el sobre como si fuera un fantasma que aún pudiera desaparecer. Pero no iba a desaparecer. Aquello era solo el principio. Me levanté despacio, no porque estuviera débil, sino porque quería que cada movimiento mío en ese momento tuviera el peso de la verdad. Señalé la puerta con calma. Tienen 30 días, como dice la notificación. Les sugiero que usen ese tiempo para pensar en lo que realmente han construido juntos. Ninguno de ellos respondió. Mireya solo bajó la cabeza, y Darío aún parecía buscar al padre que él creía poder manipular. Ese padre ya no estaba allí, y quizás nunca estuvo de la manera en que él imaginaba. Subí a mi habitación y cerré la puerta. Adentro, el silencio ya no era doloroso, era liberador. Me quité el saco, lo colgué con cuidado en el mismo perchero donde Teresa dejaba los vestidos de fiesta. Me senté en el borde de la cama y miré su foto, sonriendo con esa mirada de quien siempre supo. «Lo logré, Teresa», murmuré, sintiendo el pecho abrirse en un suspiro que era mitad alivio, mitad luto. Luto por todo lo que construimos y que casi fue destruido. Luto por el hijo que un día sostuvo mi mano en el hospital y prometió nunca abandonarme. En los días siguientes, la casa se fue volviendo más silenciosa. Ellos casi no salían de sus habitaciones. La tensión flotaba como humo, espesa y fría. Yo, por otro lado, volvía a caminar por el jardín. Regaba las plantas que Teresa dejó, barría la entrada, arreglaba las tejas sueltas. Los vecinos pasaban y me saludaban con más firmeza que antes. Algunos decían buena suerte. Otros solo miraban con respeto. Ya no había dudas sobre quién estaba de pie y quién había caído, sin que yo necesitara empujar. Vicente me llamaba todas las tardes. «Ramiro, si intentan intimidarte, avísame. No respondas nada sin consultarme». Pero no fue necesario. Darío parecía haber entendido. Quizás por vergüenza, quizás por miedo. Mireya, sin embargo, aún intentaba argumentar. Me abordó una vez en la cocina, hablando bajo, casi gentil, diciendo que estaba arrepentida y que todo se descontroló. La miré por largos segundos y solo respondí: «La casa de Teresa no es lugar para escenificaciones. Le sugiero que empiece a hacer las maletas». El 30º día exacto, se fueron. Vi por las ventanas la camioneta vieja de Darío cargada de cajas. La puerta principal se cerró con un golpe sordo, como quien también cierra un capítulo. No salí a la acera a despedirme. Me quedé de pie en el porche, observando desde lejos. Ellos no miraron hacia atrás. Y yo tampoco saludé. A veces, el silencio es el mejor tipo de adiós. La mejor respuesta para quien confundió amor con sumisión. En los días que siguieron, la soledad regresó, pero ya no era hostil. La casa respiraba diferente. Abrí ventanas que habían estado cerradas por meses. Limpié el aparador de Teresa.
Y por primera vez en mucho tiempo, me senté en el sofá con una taza de té y simplemente escuché el tic-tac del reloj. Ese sonido que antes parecía opresivo ahora era solo tiempo pasando, tiempo que, esta vez, estaba a mi favor. Fue entonces cuando tomé la decisión final: vender la casa. No por venganza, sino porque merecía nuevas risas, nuevas historias, otras familias que valoraran lo que significaba vivir allí. Vicente se encargó de todo con agilidad. En menos de 2 meses, el contrato estaba firmado. Una familia joven, con 2 hijos pequeños, se enamoró de cada detalle. Y cuando pregunté si les importaría mantener el jardín como estaba, la mujer sonrió y dijo: «Está perfecto así. Parece que tiene alma». Supe allí que era lo correcto. El día de la mudanza, puse pocas cosas en mi maleta. Algunas ropas, la radio antigua de Teresa, la carta de ella de nuestro primer aniversario de bodas, y el álbum de fotos, ese que Darío una vez dijo que era cosa de viejo. Tomé todo eso y me fui sin drama. Cerré la puerta despacio, toqué la madera con la palma de mi mano y dije en voz baja: «Gracias, casa. Ahora eres libre. Y yo también». Mi nuevo apartamento está en un edificio sencillo, cerca del centro de San José. Desde el 8º piso, puedo ver el cielo cambiar de color al atardecer, y por la noche, las luces de la ciudad parpadean como si intentaran recordarme que todavía hay belleza, incluso después del naufragio. El lugar es pequeño, silencioso, y quizás sin gracia para quien siempre vivió en una casa con jardín. Pero para mí, es libertad. Cada pared blanca es un recomienzo. Cada mueble que elegí solo es un pedazo de mi independencia recuperada. Al principio, extrañé el vacío. No había olor a comida de Teresa, ni pasos en el pasillo. Pero poco a poco, fui llenando el espacio con aquello que tenía sentido. La estantería de libros que ella amaba, el portarretratos con nuestra foto en el parque de los gatos, y la tetera que aún silba cuando hierve, como un recordatorio de que estoy vivo. Ya no me faltaba nadie más. Me tenía a mí mismo. Y eso, después de todo, era más que suficiente. Una mañana, mientras organizaba papeles viejos, encontré una foto de Darío de niño. Debía tener unos 7 años, con la camiseta de Chivas, sonriendo con los 2 dientes delanteros caídos. Me senté y miré esa imagen durante minutos. Sentí un nudo en el pecho, pero también una extraña paz. Ese niño ya no existe, y quizás nunca fue mío para siempre. Los hijos son pasajeros. Uno los arropa, los protege, los guía, pero un día, ellos eligen bajarse. Y no siempre miran hacia atrás. Días después, fui al correo. Llevaba conmigo una carta. No era para pelear, ni para reabrir heridas. Era una carta de despedida. Escribí cada línea con calma, sin odio, sin deseo de venganza. Solo le dije lo que necesitaba ser dicho, que perdonaba, que no esperaba nada más, que estaba en paz, que no escribía para pedir disculpas, sino para dejar claro que elegí seguir adelante, y que él, si quería, hiciera lo mismo. No espero respuesta, y quizás nunca la reciba, pero puse el sello, dejé caer la carta en el buzón rojo, y me sentí más ligero. Volví caminando despacio por las calles del barrio. El invierno era suave, y los pinos adornados me recordaban que aún era época de Navidad. En un escaparate, un niño señalaba un Belén iluminado, sonriendo. Me sorprendí sonriendo también, por reflejo. Por un instante, pensé en cuánto le habría gustado este barrio a Teresa. A ella le encantaba ver las ventanas adornadas, escuchar las canciones navideñas sonando bajo en los cafés. Y allí, en medio de extraños, me di cuenta de que la nostalgia ya no era una herida. Era una compañía serena. Esa misma noche, me senté en el balcón con una taza de té y miré la ciudad. Pensé en todo lo que había pasado, en las palabras que me dijeron, en las puertas que me cerraron, en las miradas que me acusaron sin saber la verdad. Y luego pensé en todos los que pueden estar viviendo algo similar. Gente que envejece siendo empujada a un rincón, que es llamada estorbo, peso, atraso. Gente que se calla, pero que siente cada palabra como si fuera una cuchilla. Y me dieron ganas de decir a esas personas: ustedes no están solos, porque no importa cuánto intenten borrarnos,
Siempre queda algo que es solo nuestro, nuestra historia, nuestra valentía silenciosa, nuestra capacidad de levantarnos incluso cuando quieren vernos en el suelo. Y es por eso que estoy contando todo esto, porque quizás, en algún lugar, alguien necesite escuchar. Quizás tú, quizás alguien que ya se preguntó si aún vale la pena luchar por respeto. Yo digo, sí vale. ¿Sabes? Hay momentos en que el silencio es nuestra única arma, pero eso no significa debilidad, significa estrategia. No grité, no golpeé la mesa, no imploré, solo observé, planeé y entregué la verdad en el momento justo. Y cuando la verdad llegó, hizo lo que yo nunca podría hacer con palabras. Expuso, reveló y liberó. Ahora, cuando me despierto, ya no escucho voces que me mandan salir de mi propia casa. No veo miradas que me llaman carga. Me despierto, preparo mi café, abro la ventana y simplemente vivo. Hay una paz en volver a empezar que nadie me quita. Y solo lo entendí cuando finalmente dejé ir el pasado junto con las personas que ya no me querían allí. Unos días después, recibí una llamada inesperada. Era Sofía, hija de mi sobrina mayor. Una niña de voz dulce, que siempre me llamaba tío Ramiro, aunque yo fuera el abuelo prestado. Quería visitarme. Dijo que me había echado de menos en Navidad. Aquello me calentó el pecho de una manera que no sentía hacía tiempo. Dije que sí, claro. Y cuando llegó con un panetone en la mano y un abrazo apretado, me di cuenta de que el afecto verdadero nunca desaparece, solo cambia de lugar. Nos sentamos en el sofá, tomamos café. Ella me contó de la escuela, de los dibujos que estaba haciendo, de las plantas que empezó a cuidar en casa. En un momento me miró y dijo, «Estás más ligero, ¿sabes?» Y sonreí. Porque sí, lo estaba. Ya no tenía a nadie intentando convencerme de que era una carga. Ya no tenía gente buscando en mis cajones, ni juzgando mis pasos. Por primera vez en años, me sentía dueño de mi vida. Conversamos por horas, hasta que ella tomó un papel de mi mesa y empezó a dibujar. Un retrato. Dijo que era yo, en la ventana, mirando la ciudad. El trazo era infantil, pero los ojos que ella dibujó tenían algo de verdadero. Es usted mirando hacia adelante, porque el pasado ya fue, ¿verdad? Dijo. Contuve la emoción. Aquella niña había dicho, con una frase, todo lo que yo venía intentando aprender de la vida. Fue después de esa visita que decidí sacar la foto de Teresa de la caja y ponerla en la estantería. No como un recuerdo doloroso, sino como un ancla de todo lo que fui y aún soy. Teresa nunca me dejaría bajar la cabeza. Nunca aceptaría que me trataran como una molestia. Y aunque ya no esté aquí, a veces siento que ella aún me guía. En las pequeñas elecciones, en los momentos de silencio, en la valentía de no borrarme para encajar en el espacio de nadie. Fui al mercado el sábado siguiente. Compré pan, frutas, flores para el florero de la sala. Por primera vez en meses no tuve vergüenza de andar solo. Al contrario, me sentí completo, como si finalmente fuera visible, no para los demás, sino para mí mismo. Me di cuenta de que la soledad no es el peor destino. Lo peor es vivir rodeado de gente que nos disminuye, que nos usa, que nos culpa por envejecer. Y fue allí, en la caja del mercado, cuando la chica me dijo, «Buenos días, señor Ramiro», con una sonrisa sincera que entendí. Aún había lugar para mí en el mundo, no como sombra de nadie, no como depósito de recuerdos, sino como hombre, como persona, como alguien que sobrevivió a su propio borrado. Y eso, solo eso, ya era una victoria mayor que cualquier brindis de Navidad. Si has llegado hasta aquí, cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad o país sigues esta historia? Saberlo me ayuda más de lo que imaginas. El domingo siguiente, caminé hasta el parque del barrio. Llevé la radio pequeña de Teresa, que aún funciona con pilas, y me senté en un banco debajo de los árboles. El cielo estaba despejado y una brisa suave agitaba las hojas. Encendí la radio. Tocaba una música antigua, de esas que ella solía tararear mientras cortaba verduras. Cerré los ojos. Sonreí. Y por algunos minutos, no había dolor, no había pasado. Solo el sonido, el sol y la certeza de que el recomienzo ya estaba ocurriendo.
Volví a casa con calma y cuando abrí la puerta, sentí el olor de las flores que había comprado. Era un hogar de nuevo, aún sin muchos muebles, aún con cajas en un rincón. Pero era mío. Nadie más intentaría echarme, reescribir mi historia o decidir por mí. Esa llave en mi bolsillo era más que metal. Era símbolo de mi libertad, de mi elección, de mi reconquista. Por la noche, escribí en mi cuaderno algo que nunca había podido escribir antes. Ya no siento rabia. Tardé en llegar a ese punto. Demasiado. Pero sucedió. La rabia se convirtió en claridad. El miedo se convirtió en fuerza. Y el dolor, bueno, el dolor se convirtió en recuerdo. Uno que me acompaña, pero que ya no domina mis pasos. Porque ahora, cada paso es mío. Y nadie más me dirá a dónde debo ir. En una de las tardes siguientes, recibí un sobre por correo. Era del banco. Un aviso formal informando que la cuenta conjunta a nombre de Darío había sido oficialmente cerrada, según la solicitud registrada semanas atrás. Miré esa hoja como quien mira una llave antigua, un objeto que ya tuvo poder sobre mí, pero que ahora era solo papel. La rasgué con calma y la tiré a la basura. Ya no había rastros dejados por él en mi vida financiera. Y en el fondo, eso también significaba. Ya no había lagunas para volver a controlarme. A veces me preguntan, en los pocos círculos sociales que aún frecuento, si echo de menos. Echo de menos a mi hijo, la convivencia, la rutina ruidosa. Y la verdad es, a veces sí, pero es una nostalgia filtrada. Ya no es deseo de regreso. Es solo el eco de algo que existió y se perdió. Lo que más dolió no fue el distanciamiento, fue la forma en que él eligió sacarme de su propia vida. El desprecio, la indiferencia, la alianza con alguien que me quería fuera de mi propia historia. Pienso en cuántos padres y madres pasan por esto todos los días. Cuántos se van borrando para complacer a los hijos adultos, aceptando migajas de afecto, aceptando ser el peso, el obstáculo, el problema. Y pienso en cuántos de esos padres aún tienen la esperanza de que un día los hijos mirarán hacia atrás y dirán, perdón, no lo sabía. Pero no siempre llega ese día. No siempre hay redención. Y está bien. No toda historia tiene que terminar con un abrazo. A veces, basta con que termine con dignidad. Volver a dormir en paz fue una conquista inmensa. Pasé años despertando en medio de la noche con frases que Mireya decía resonando en mi cabeza. Tu padre ni sabe lo que firma. Si la casa fuera nuestra, ya habría sido reformada. Debería estar en un lugar con gente de su edad. Ahora, cuando me despierto, es el silencio lo que me espera. Pero es un silencio bueno, que no duele. Es la ausencia de humillación, de invasión. Es la presencia de mí mismo, por fin completo. Otro día, caminando por la biblioteca de la ciudad, encontré a un señor leyendo un manual de derecho patrimonial. Parecía perdido, confuso, y entonces le entablé conversación. Descubrí que estaba pasando por algo similar. Su hija había intentado obtener su custodia legal, diciendo que él ya no estaba en condiciones de vivir solo. Conversamos durante casi una hora, y al final, él dijo, «Usted me devolvió la valentía que creía haber perdido». Ese momento me marcó, porque me vi en él, y también porque me di cuenta de que mi historia podía ser útil para alguien. Quizás por eso empecé a escribir todo, a mano, en cuadernos sencillos. No pienso en publicar ni en mostrárselo a nadie, pero escribo. Cada página es una liberación. Cuento desde el principio. Quién fui, en quién me convertí, lo que dejé de ser por amor, lo que recuperé por respeto propio. Y al escribir, me doy cuenta de algo fundamental. Envejecer no es un castigo. El castigo es ser tratado como si ya no tuvieras valor. He repetido esa frase a mí mismo todos los días, como un recordatorio, como un antídoto, porque incluso después de todo, de vez en cuando la culpa llama a la puerta, un resquicio de esa voz interna que dice, ¿habré exagerado? Y entonces recuerdo las grabaciones, las palabras dichas a mis espaldas, las miradas frías en la cena de Navidad, y respiro hondo. No exageré. Simplemente dejé de aceptar lo inaceptable. En esta nueva fase de la vida, aprendí a apreciar las cosas simples. Una radio antigua tocando boleros,
El olor del café subiendo por la cocina, los paseos sin rumbo por las calles de la ciudad. Aprendí a observar sin juzgar, a escuchar más y hablar menos, a reconocer en otros ancianos la misma mirada que un día fue mía, aquella que grita por dentro, aún estoy aquí, y ahora, cada vez que me encuentro con alguien así, sonrío, porque sé que esta historia no es solo mía, y por mucho que haya perdido, también gané algo que no tiene precio, la verdad, saber que fui hasta el final sin traicionar quién era, que honré la memoria de Teresa, la historia de nuestra casa y mi propia conciencia. Eso nadie me lo quita. No importa si Darío nunca más me busca. No importa si Mireya aún repite su versión de los hechos. La verdad vive conmigo. Y eso basta. Otro día, de la nada, soñé con Teresa. Ella me miraba en silencio como siempre hacía cuando estaba preocupada. Pero, en el sueño, ella sonreía al final. Una sonrisa tranquila, segura, como quien dice, lo hiciste bien. Me desperté con los ojos húmedos, pero el corazón tranquilo. Quizás ella realmente me esté viendo en algún lugar. O quizás sea solo mi memoria tratando de protegerme. Pero poco importa, porque yo creo. Y eso también es libertad. La semana pasada, recibí una llamada de la inmobiliaria confirmando que la nueva familia ya se había mudado a mi antigua casa. El agente dijo que la hija de la pareja, una niña de 8 años, había elegido como habitación exactamente la de Darío. Reí solo con esa coincidencia. Y entonces, cuando colgué, sentí algo extraño. No fue tristeza, fue alivio. Saber que ese espacio tendría nuevas risas, nuevos dibujos en las paredes, quizás hasta nuevas discusiones de domingo. Me dio paz. La casa no sería una tumba de mi dolor. Sería la cuna de otras historias. Fui a visitar el barrio en el que viví tantos años. Pasé despacio por la calle donde todos me conocían como Don Ramiro del Jardín Bien Cuidado. Los árboles seguían allí, las casas decoradas para fin de año, los vecinos sentados en los porches. Algunos me reconocieron. Saludé con la mano. Uno que otro vino a estrecharme la mano. Uno de ellos, Arturo, me dijo, «Hiciste bien en irte. Ese lugar ya no te pertenecía». Asentí, porque tenía razón. Lo que hace que una casa sea un hogar no son las paredes, son las personas. Y las que estaban conmigo ya no lo estaban hacía mucho tiempo. De regreso, me detuve en una pequeña cafetería que a Teresa le gustaba. Pedí lo mismo que ella siempre pedía: té de manzanilla con miel y un pan con queso. Me senté en el rincón de la ventana donde entraba el sol y observé el movimiento de la calle. Por primera vez sentí que estaba allí como alguien completo. No como padre de nadie, no como ex dueño de casa, solo como Ramiro. Y aquello fue reconfortante. Es difícil reconstruirse a los 74 años, pero es posible. Empecé a entender que el amor propio no tiene edad. Podemos aprender a respetarnos incluso después de décadas poniéndonos en último lugar. El tiempo no borra todo, pero enseña. Y en mi caso, aprendí que no basta con amar a un hijo. Es necesario que ese hijo también sepa amar de vuelta, porque el amor que solo da y nunca recibe, se transforma en sumisión. Y fue ese ciclo el que rompí, no por orgullo, sino por supervivencia. A veces me pregunto si Darío pensó en buscarme, si en alguna madrugada de insomnio recordó la bicicleta que arreglé a toda prisa en la Navidad de 1994. O el día en que pasé 3 noches en vela para ayudarlo a estudiar para el examen de física. Pero no me engaño. El orgullo es una pared gruesa, y a veces, quien construyó esa pared elige vivir del otro lado, incluso sabiendo que podría derribarla con un simple gesto de humildad. Mireya, por otro lado, siempre fue movida por otra fuerza: el poder. Ella no me odiaba por quien era, sino por aquello que yo representaba. Una barrera entre ella y el control total. Y por eso, todo lo que vino de ella fue calculado, frío, táctico. Era como si la casa, los muebles, los objetos de Teresa fueran piezas de un juego que ella necesitaba ganar. Pero la vida real no es un tablero. Y cuando ella cayó, no fue por mi culpa, fue por exceso de codicia. Hoy entiendo que hay batallas que no se ganan con gritos, se ganan con estrategia, con silencio, con paciencia. Fue difícil aprender esto. Siempre fui un hombre directo, de pocas palabras,
Pero lo que me salvó fue precisamente esa forma de observar, de planear, de retroceder cuando era necesario y actuar cuando nadie lo esperaba. Mireya y Darío jamás imaginaron que yo sería capaz de protegerme, y quizás por eso cayeron por sorpresa. Una noche, encontré un papel antiguo dentro de uno de los libros de Teresa. Era una anotación de ella, de esas que dejaba como marcapáginas. Decía así: respetarse a uno mismo es el primer acto de amor verdadero. Me quedé quieto, mirando aquella caligrafía familiar, y sentí un nudo en la garganta. Teresa siempre tuvo una sabiduría serena, de esas que no hacen ruido, pero que lo cambian todo cuando uno las entiende. Aquella nota parecía haber atravesado el tiempo para recordarme lo que realmente importa. Desde entonces, me he despertado todos los días con la intención de honrar esa frase, no con grandes gestos, sino con actitudes pequeñas, escogiendo bien las palabras que uso conmigo mismo, valorando el silencio de mi casa, permitiendo que la nostalgia exista, pero que no me domine, y sobre todo, recordando que aún tengo tiempo de vivir como merezco, de caminar con ligereza, y de no dejar que nadie más me disminuya. Otro día, recibí un mensaje inesperado en el celular. Era de la hermana de Mireya, una mujer que nunca se había preocupado por mantenerme en contacto, pero que ahora decía estar consternada por lo sucedido. Escribió que se había enterado de todo, que le parecía un absurdo lo que su hermana hizo, y que esperaba que yo estuviera bien. No respondí, no por rabia, sino porque entendí que ya no necesito justificar mi ausencia. Las personas que solo aparecen después de la caída no merecen asiento en mi recomienzo. Ya estaba demasiado completo para volver a recoger los pedazos de otros. He pasado mis mañanas leyendo. Redescubrí el gusto por los libros que abandoné durante décadas. Reencontré antiguos autores, releí cartas de Teresa guardadas dentro de los ejemplares, e incluso escribí algunas anotaciones en los márgenes, como ella hacía. Es curioso cómo, después de todo, lo que nos reconstruye son precisamente las cosas simples. Un párrafo subrayado, una canción antigua, un café con sabor a infancia. Ninguno de esos gestos cuesta caro, pero todos tienen el poder de coser el alma que fue desgarrada. También reencontré a algunos antiguos colegas de la empresa de ingeniería. Uno de ellos, Arturo, ahora jubilado como yo, me invitó a una partida de dominó en un centro comunitario cercano. Fui. Llegué tímido, algo desubicado, pero bastó una ronda, una broma bien colocada, y todo volvió. La risa, la sensación de pertenencia, el recuerdo de que aún existe vida más allá de lo que nos quitaron. Jugué mal, es verdad. Perdí 2 partidas seguidas, pero gané algo más importante, la certeza de que el tiempo aún puede ser generoso. Empecé a frecuentar ese centro todos los jueves. Allí, nadie me pregunta por qué vivo solo. Nadie me mira con lástima. Somos todos hombres viejos tratando de mantener la dignidad viva, la lucidez encendida y la alegría posible. Contamos historias, intercambiamos recetas, debatimos política y, a veces, simplemente nos sentamos en silencio, mirando por la ventana. Y en esos momentos, me doy cuenta de que hay belleza incluso en el cansancio, porque es el cansancio de quien vivió, de quien resistió. Volver a sonreír fue del paso más difícil, no una sonrisa mecánica para parecer fuerte, sino una sonrisa verdadera que brota de adentro, aquella que aparece sin aviso cuando sientes que, incluso con todos los golpes, aún estás de pie. A veces sonrío solo, lavando los platos o colgando la ropa, y me doy cuenta de que esa es la mayor venganza contra quien intentó borrarme. Seguir existiendo con dignidad. Seguir sonriendo, incluso cuando querían que llorara escondido. No voy a mentir. Todavía hay días en que todo vuelve. En que recuerdo la noche de Navidad, las palabras duras, la mirada de Darío al declararme como un peso superado. Aún duele. Aún causa un tipo de dolor que no se explica con facilidad. Pero en esos días, he aprendido a no sumergirme, a dejar que el dolor pase como una ola, fuerte, pero pasajera. Ya no me entrego al lamento, solo lo acojo y lo dejo ir. Hay un tipo de sabiduría que solo viene con el tiempo. Y yo, que siempre fui práctico, directo, ingeniero de todo, necesité muchos años para entender que no todo puede ser reparado,
No toda grieta es reparable. A veces, es necesario abandonar la estructura y construir otra cosa, de cero, con otros materiales, con menos prisa y con más amor propio. Fue eso lo que hice. Y es eso lo que sigo haciendo, ladrillo por ladrillo. Otro día, mirando por la ventana, vi a un señor con sombrero ayudando a su esposa a cruzar la calle. Ella estaba encorvada, apoyada en su brazo, y él iba despacio, respetando su paso. Esa imagen me hizo pensar en Teresa, y por un segundo sentí un vacío abrirse. Pero esta vez no me hundí, solo agradecí. Agradecí por haber vivido aquello, por haber sido amado por alguien que nunca me trató como desechable, y por haber tenido fuerza para salir de donde me querían olvidado. La carta que le envié a Darío nunca tuvo respuesta, y hoy entiendo que quizás nunca fue leída, pero no importa. No fue escrita para él, fue escrita para mí, para sellar con tinta y papel que yo no guardaría rencor, que yo elegiría la paz, y esa elección me liberó, porque nada aprisiona más que esperar arrepentimiento de quien nunca entendió lo que causó. Y yo ya no estoy preso. Estoy libre. Es curioso pensar que toda esta historia comenzó con una cena que debería ser de unión, de familia, de recuerdo de Teresa, y que terminó con una frase cruel y un sobre blanco. Hoy, ese sobre está guardado en un cajón aquí en mi nuevo hogar, no porque lo necesite, sino porque me recuerda que, ese día, elegí no inclinarme. Y eso, a los 74 años, fue el mayor regalo de Navidad que me di. Ya estamos en febrero. Las luces de Navidad desaparecieron de las calles. Los calendarios cambiaron. Y el tiempo sigue su curso sin pedir permiso. Aquí en mi apartamento, el ritmo es otro. Las mañanas son más ligeras, los cafés más prolongados. Aprendí a disfrutar de mi compañía, a escucharme. Algo que dejé de hacer durante décadas, intentando complacer a quienes, en el fondo, nunca me escucharon de verdad. Hoy, si estoy en silencio, es porque quiero, no porque me callaron. Otro día arreglé las últimas cajas que aún estaban en el armario. Entre papeles viejos y álbumes de fotos, encontré una nota de Darío de cuando era niño. Estaba escrita con letras torcidas. Te amo, papá. Cuando sea grande, quiero ser como tú. Me senté en el borde de la cama y miré esas palabras por un tiempo que perdí la noción. Sentí una lágrima cálida rodar, pero no era solo tristeza, era también gratitud, porque por más que ese niño se haya perdido en el camino, por un momento, él me vio, me admiró, y eso también es parte de mi historia. En la estantería de la sala, junto a la foto de Teresa, coloqué ahora un nuevo marco, el dibujo que Sofía hizo de mí mirando la ciudad. Cada vez que paso por allí, recuerdo que aún soy visto, aún soy recordado. Aún puedo ser referencia para alguien, y eso me fortalece, porque al final de cuentas, no importa cuántos nos vean caer, lo que importa es quién nos ayuda a levantar, y quién nos ve cuando todos los demás solo quieren que desaparezcamos. No espero finales de película, ni reconciliaciones emocionadas. Aprendí a no depender del arrepentimiento de los demás para curarme. Si un día Darío me busca, estaré en paz, y si no me busca, también lo estaré, porque mi viaje de regreso a mí mismo ya no depende de él, ni de nadie. Depende solo del hombre que elige todos los días no rendirse consigo mismo. Tengo ganas de decir a otros hombres de mi edad, no acepten ser tratados como muebles viejos, no acepten ser solo tolerados. Nosotros somos memoria viva, somos historia, somos gente que sintió en carne propia la dureza de la vida, y aún así, continuó. Si alguien quiere silenciarnos, que escuche primero todo lo que tenemos que decir. Y si no quiere oír, entonces que sigan, porque nosotros seguiremos también, pero con la cabeza en alto. Si esta historia ha tocado tu corazón, comenta aquí desde donde me acompañas. Saber que mis palabras viajan tan lejos me trae consuelo. Hoy, cuando ando por las calles, ya no me encorvo. Uso mi sombrero con orgullo, camino despacio pero firme. Y si alguien me pregunta quién soy, respondo con tranquilidad. Soy Ramiro Valverde, ingeniero jubilado, viudo de Teresa, padre de Darío y superviviente de mi propia historia.
Esa última parte, por cierto, es la que más me define, porque sobrevivir, a veces, es la mayor forma de resistencia. Otro día, vi a una señora en la parada de autobús siendo tratada con impaciencia por su propio nieto. Ella sonreía, aunque con vergüenza, fingiendo que no le dolía. Y quise tanto decirle, usted merece más, pero me contuve, porque sé que cada uno tiene su tiempo. Yo tardé años en entender que no necesitaba aceptarlo todo para seguir siendo amado, que el amor que exige sacrificio constante, humillación constante, no es amor, es control disfrazado. Y ahora que ya no estoy bajo ese dominio, todo parece más claro. El cielo, las calles, los recuerdos, hasta la nostalgia. Puedo extrañar sin querer volver. Puedo recordar sin herirme. Eso es sanación. Y esa sanación vino de mí. No de disculpas, no de promesas. Vino de la decisión de volver a ponerme en el centro de mi propia vida. La carta que le escribí a Darío sigue guardada en mi cajón. A veces pienso en escribir otra, pero me doy cuenta de que ya no hay nada que decir. Ya lo dije todo con mi silencio, con mi firmeza, con mi presencia tranquila. Ya no necesito palabras, solo necesito seguir adelante. Anoche, me senté en el balcón con una manta sobre los hombros y miré el cielo por largos minutos. La luna estaba llena, silenciosa, vigilando la ciudad como una vieja amiga. Pensé en Teresa, como siempre pienso cuando el cielo está despejado, pero esta vez no pedí nada, solo agradecí. Agradecí por todo lo que ella me enseñó incluso después de partir. Agradecí por haber sido mi compañera, por haberme ayudado a construir una vida que, incluso con grietas, aún era sólida por dentro. Agradecí por haber dejado en mí algo que ni la ingratitud pudo quitar, la capacidad de amar y resistir. Al día siguiente, pasé por un pequeño mercadillo del barrio y encontré una vieja máquina de escribir, de esas pesadas con teclas que exigen fuerza. La compré al instante, la llevé a casa, la limpié y puse papel. Escribí la primera frase con dedos temblorosos, pero firmes. Aquí comienza el nuevo capítulo de Ramiro Valverde. Sin dramas, sin promesas, solo un comienzo. Como quien planta una semilla sabiendo que quizás ni vea la flor, pero la planta de todos modos, porque es lo correcto. Hoy, mi vida no es perfecta. Todavía siento la ausencia de lo que no vuelve. Todavía tengo dolores en las rodillas y recuerdos que duelen en silencio, pero vivo con ligereza, con menos miedo, con más verdad. Y cada vez que termino de lavar los platos y miro mi estantería, siento que todo valió la pena. No por lo que perdí, sino por lo que recuperé. Mi nombre, mi historia, mi paz. A veces escucho a los nuevos vecinos reír en mi antigua casa. Un niño corriendo, un perro ladrando, un adulto intentando hornear algo y fallando. Y sonrío. No siento celos, siento gratitud. Esa casa vive de nuevo. Teresa de alguna manera sigue allí. ¿Y yo? Yo sigo aquí, completo, presente, más yo que nunca. Si algún día Darío lee esta historia, si por casualidad estas palabras llegan hasta él, espero que entienda. Yo no quise venganza, yo quise respeto. Y cuando ya no lo encontré en esa casa, necesité marcharme, porque nadie debe permanecer donde es desvalorizado. Ni siquiera un padre, ni siquiera un hombre que lo dio todo. Porque dar todo a quien no reconoce es un tipo de suicidio lento. Y yo elegí vivir. Mireya, ya no pienso en ella. Fue solo la chispa que reveló el incendio que ya existía. El problema nunca fue solo ella. Fue la manera en que Darío permitió que me borraran, que me redujeran, que me expulsaran de mi propia historia. Pero ya no guardo rencor, solo recuerdo. Y el recuerdo, cuando se trata con dignidad, no hiere, solo enseña. He conocido a otras personas, gente sencilla, buena, que me llama por mi nombre, que me ofrece una silla sin esperar nada a cambio. Y en esos encuentros casuales me doy cuenta de que pertenezco, que no soy un cuerpo a ser tolerado, sino una presencia a ser acogida. Y ese sentimiento de pertenencia vale más que cualquier herencia, cualquier disculpa, cualquier intento de recomenzar donde nos quedamos. Porque yo no me detuve. Caminé,
Caí, me levanté, reconstruí, y aún sin aplausos, aún sin público, cada paso fue una victoria. Hoy, vivo como Teresa querría que viviera, con serenidad, con los ojos abiertos, con el corazón en paz. Y si mañana fuera mi último día, sé que no dejaré solo una historia. Dejaré un ejemplo, el de un hombre que eligió la dignidad incluso cuando todo parecía desmoronarse. Si esta historia ha tocado tu corazón, comenta aquí desde donde me acompañas. Saber que mis palabras viajan tan lejos me trae consuelo. Gracias por escucharme. Gracias por existir. Y si en algún momento de la vida te sientes como yo me sentí, recuerda, nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para elegirte a ti mismo.